tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Muy bien, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado en el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hay un tema que estoy seguro le va a interesar a las mujeres porque vamos a hablar de cáncer de cuello uterino. Y para ello la hemos invitado muy especialmente a la doctora Florencia Arbach y con ella vamos a conversar de este tema. Florencia, un gusto tenerte acá. Igualmente, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Como decimos siempre, vamos a empezar por la punta, ¿no? ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Bueno, el cáncer de cuello uterino es el tumor que compromete la porción inferior del útero, lo que toma contacto con la vagina. Es el tumor que refleja con mayor crudeza la desigualdad al acceso de salud que tienen nuestras mujeres, tanto a nivel de la Argentina como a nivel mundial. Es el segundo tumor en frecuencia después del cáncer de mama y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 15 y los 44 años. Generalmente se da en países subdesarrollados, donde son poblaciones muy vulnerables que justamente no tienen acceso al sistema de salud, a los métodos preventivos para hacer diagnóstico precoz y para que reciban su tratamiento o para no llegar justamente a ese estadio, el estadio de cáncer, diagnosticar la lesión en un estadio precoz. Está bien. Ahora, esa diferencia entre, como muy bien dijiste recién, sí, países subdesarrollados, sí, ¿la incapacidad está en el paciente que no sabe o en el Estado que no le da información al pueblo en general? Y bueno, justamente, creo que tienen una gran relación. Es el Estado el que le debe proveer a la población las herramientas necesarias, primero, educación. Ya vamos a hablar sobre cuáles son los métodos preventivos, pero la educación en la población, que sepan de qué se trata este tumor, cuáles son los métodos preventivos y que tengan acceso de salud. Generalmente, vuelvo a repetir, el 80% de los casos se dan en poblaciones muy vulnerables, que no tienen acceso al sistema de salud, en poblaciones alejadas de hospitales, de instituciones, donde no les llega la información, donde Perfecto. Ni siquiera están escolarizados, por lo cual no reciben la información de los métodos preventivos y mucho menos acceso a un sistema de salud, no tienen obra social. Florencia, ¿qué es el virus del papiloma humano? Una palabra medio difícil para entender nosotros, ¿no? Sí. El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Más que el SIDA. Mucho más. Es la infección viral de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Se estima que el 80% de la población, tanto masculina como femenina, en algún momento de su historia sexual van a tomar contacto con el virus, ¿sí? Ahora, una cosa es estar infectada por el virus y otra cosa es desarrollar la enfermedad. Y eso hay que aclarárselo a las pacientes, porque cuando uno a la paciente le dice, estás infectada con el virus del HPV o VPH, que son las siglas en español, ya se piensa que tiene cáncer de cuello. Y no, esto no es así. Generalmente, dentro de la historia natural de la infección, una vez que la paciente toma contacto con el virus del VPH, hace una lesión que muchas veces ni siquiera llega a diagnosticarse. Son lesiones absolutamente transitorias, donde retrogradan solas, o sea, desaparecen solas ese tipo de lesiones. Acá juega un papel muy importante el sistema inmunológico de la paciente, ¿sí? Por eso siempre digo que el cáncer de cuello en realidad es una consecuencia muy infrecuente de una infección viral de transmisión sexual muy frecuente. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que del 80% de la población que toma contacto con el virus, algunas hacen lesiones que se diagnostican y el 90% de esas lesiones desaparecen solas. Un porcentaje mínimo de pacientes, de alrededor de un 10%, su sistema inmunológico no logra eliminar, no es lo suficientemente robusto, adecuado para eliminar el virus de las células del cuello uterino, y eso hace que el virus persista en estas células. Al persistir en estas células es cuando se desarrolla la primera lesión o la lesión premaligna
o precursora de cáncer de cuello, que hoy se considera la única lesión precursora, la lesión de alto grado, claro, que muchas de las pacientes cuando ven su informe de anatomía patológica pueden no entender de qué se trata esta lesión de alto grado. Es una lesión producida por el virus del HPV, que son virus oncogénicos. Por eso desarrollan esta lesión precursora. Ahora, acabas en tu explicación, sí, que es muy clara, por cierto. Eso espero. Acabas de explicar la idea de que es mucho más peligroso el SIDA que el papiloma, porque es reversible el papiloma. El SIDA no, me parece que no. Una vez que arrancó, chao, no para más. Por eso, el virus del VPH es una causa necesaria, pero no suficiente para desarrollar el cáncer. A ver si las pacientes, yo siempre les explico, vos podés estar infectada por el virus del VPH, pero tenés que tener otros cofactores, lo que llamamos nosotros, como dentro de los más importantes, las patologías donde disminuyen el estado inmunológico. Por ejemplo, una artritis reumatoidea, por ejemplo, un VIH, un HIV. ¿Se comprende? Ese grupo de pacientes y otro cofactor que no lo quiero dejar de nombrar, que todos se sorprenden, mis pacientes se sorprenden mucho, que es el tabaco. El cigarrillo, se eliminan todos los derivados petrolados del tabaco por el cuello del útero, y eso hace que la paciente no pueda eliminar espontáneamente, que es lo que ocurre en el 90% de los casos, el virus del cuello. Y esa persistencia del virus en las células del cuello es lo que hace que se aparezca la lesión. Las pacientes que tienen HIV tienen 6 veces más posibilidad de desarrollar un cáncer de cuello que una paciente que tiene su sistema inmunológico lo suficientemente adecuado para eliminar el virus del cuello, y que ahí termina la infección. En realidad no termina ahí la infección, porque la paciente puede eliminar el virus del cuello, o sea, eliminar el virus de las células del cuello y que la lesión desaparezca, pero en realidad el virus queda latente. Y esto no es una cuestión menor, porque cuando la paciente empieza a mayor edad, ya existe lo que se denomina un estado de inmunosenescencia, se envejece el sistema inmunológico y puede reactivarse el virus que quedó latente, y es ahí cuando hay mujeres de 50, 60, 70 años que también presentan cáncer de cuello, cuando la incidencia es entre los 35 y 45 años y tiene otro pico a los 60, 65 años, que es justamente por esto, porque se reactiva el virus o porque cambia de pareja sexual, por ejemplo, y se vuelve a reinfectar con el virus. Y ya su sistema inmunológico no permite eliminar el virus del cuello, y entonces hace la lesión. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Esa es la primera etapa, la lesión precursora, que es a lo que nosotros apuntamos, a hacer diagnóstico. Primero apuntamos a que la mujer no se contagie por el virus, y después apuntamos a que se haga diagnóstico precoz de la lesión precursora. Está bien, hace un descanso. Sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos y seguimos con este tema. Cáncer de cuello de útero, con la presencia de la doctora Florencia Arbach, que nos está explicando cuáles son los temas más importantes de todo esto, las prevenciones, que de ese tema vamos a hablar ahora, pero que primero quería preguntarte, Florencia, el tema de los signos de alerta y síntomas más frecuentes que tenemos con este tema. Bueno, como dije en el bloque anterior, lo que uno intenta diagnosticar es la lesión precursora, y generalmente la lesión precursora no da síntomas. De ahí la importancia de hacer los controles ginecológicos. En realidad, desde que uno adquiere la infección, cuando inicia sus relaciones sexuales. Uno de los métodos preventivos, que es la vacunación, que ya lo voy a explicar, justamente se aplica en niños y niñas a los 11 años, que es cuando supuestamente no iniciaron su actividad sexual. Entonces, desde que uno toma contacto con el virus hasta que se produce la lesión precursora, no el cáncer de cuello, puede pasar alrededor de 10 a 15 años. Y desde la lesión precursora al cáncer de cuello, otros 10 años más. ¿Nunca hay síntomas? Generalmente con la lesión precursora no hay síntomas. De ahí la importancia de recalcarle a nuestras pacientes realizar los controles ginecológicos anuales en nuestro país, anuales, para la detección precoz de la lesión precursora o premaligna.
de esa manera poderle ofrecerle a la paciente un tratamiento, un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y que no llegue a desarrollar el cáncer de cuello uterino, que es lo que uno quiere prevenir con el tamizaje, que ya ahora lo voy a explicar. ¿Sí? A ver, quiere decir que entonces, cuando... Sí, perdón, discúlpeme. Cuando ya la paciente se lo diagnostica en un estadio avanzado, no la lesión precursora, sino un estadio de cáncer de cuello uterino, ya generalmente ahí sí puede presentar síntomas. Y los síntomas más frecuentes son el sangrado, y acá voy a recalcar algo, el sangrado que generalmente es un sangrado intermenstrual, entre una menstruación u otra, o un sangrado prolongado durante la menstruación. Al ser intermenstrual no se confunde con la menstruación, entonces. Puede ser, o que la menstruación se prolongue más, o que sea entre una menstruación y la otra, o puede ser, que es lo más frecuente, un sangrado, lo que se llama sangrado postcoital, después de tener relaciones sexuales. Esto es un gran síntoma de alarma. Y hay que tener también presente pacientes menopáusicas, porque yo dije que el cáncer de cuello tiene una presentación, lo que se llama con una curva bimodal, o sea, se dan dos picos, entre los 35, 45 años y entre los 60, 65 años, que es por la explicación que di anteriormente. En las pacientes menopáusicas ya dejan de sangrar. Entonces, una paciente menopáusica que presenta un sangrado, no hay que minimizarlo, siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir investigando. Puede que sea una patología del cuello, del útero, que es lo que estamos tratando hoy, o puede que sea una patología de lo que se llama del endometrio. Pero siempre hay que colocarle un espéculo a la paciente, que eso es fundamental y es una premisa fundamental que uno tiene que enseñar a la gente que está en formación, colocarle un espéculo a la paciente para poder visualizar el cuello y hacerle las técnicas que uno hace en consultorio, con las herramientas que contamos para hacer el diagnóstico precoz de la lesión, ¿sí? Cuando ya presenta síntomas es lo que dije anteriormente, que es el sangrado postcoital o después de la relación sexual, o el sangrado intermenstrual, o también puede presentarse con flujo muy maloliente. Y ya en estadios muy avanzados, bueno, obviamente pérdida de peso, falta de apetito, dolor pelviano, dolor en la espalda, dolor en las piernas, pero ya son estadios muy avanzados. Dificultad para orinar, porque a veces compromete el aparato urinario, o dificultad también compromete el aparato, el recto, el ano, según, ya de eso estamos hablando ya de estadios muy, muy avanzados. Pero sí tener en cuenta que la lesión precursora es asintomática, de ahí la importancia de hacer los controles ginecológicos, y que ya cuando presenta síntomas generalmente son estadios iniciales de cáncer de cuello o estadios avanzados según la clínica. ¿Cada cuánto hay que hacer los controles ginecológicos? Los controles ginecológicos acá en la Argentina se hacen anualmente. Digo acá en la Argentina porque dentro de los métodos preventivos nosotros tenemos 3 niveles de prevención. Lo que se llama la prevención primaria, la prevención secundaria y terciaria. La prevención primaria es fundamental. Dentro de las herramientas con las cuales nosotros contamos dentro de la prevención primaria tenemos, primero, la educación. Anteriormente dije, un cáncer que se da sobre todo en poblaciones que no tienen acceso a la educación y al sistema de salud. Entonces, educar a la paciente de que tiene que hacer sus controles ginecológicos. Y algo no menor, que no solamente nos compete a nosotros los ginecólogos que actuamos como médicos de prevención primaria en todas las etapas de la vida de la mujer, desde la adolescencia, cuando vienen a consultar por métodos anticonceptivos, en plena edad reproductiva o en la menopausia, como también los pediatras, hacer hincapié en el uso de los métodos de barrera. El profiláctico preservativo es el único, y el campo de látex es el único método de barrera que disminuye la transmisión en un 60%. Igual que SIDA. Exactamente, pero lo disminuye, no es que previene la transmisión de la infección 100%. ¿Por qué? Porque el virus afecta la piel y el contagio es de piel a piel, claro. O, voy a decir algo también que es muy importante que lo tengan en cuenta, o de piel a mucosas. Porque el virus del HPV es un virus que afecta todo lo que se llama el tracto anogenital, produce tumores en el cuello del útero, en la vagina, en la vulva, en el ano, en el pene
y en la orofaringe, en las amígdalas, en la base de la lengua, en el paladar. Entonces, el uso de métodos de barrero de campo de látex tiene que ser con todas las relaciones sexuales y desde el comienzo de la relación sexual, porque la transmisión puede ser de vagina, pene-vagina, pene-ano, boca-vagina y boca-pene. Entonces, es lo único que disminuye la disminución de la transmisión del virus. Pero hay que tener en cuenta que como se encuentra en la piel, por contacto de piel a piel puede también transmitirse. Claro. Y hay que usar el preservativo o profiláctico desde el comienzo de la relación sexual y con cada relación sexual. Eso forma parte de la prevención primaria. Bueno, hace una pausa, por favor, porque nos están pidiendo un corte. Entonces, vayamos con la segunda y la tercera parte al próximo bloque. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. A una pausa. Pero la vacuna, tengo que. La vacuna, hablo sobre la vacuna y después prevención pero primaria. Vamos con la pausa primero. Bueno. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy, cáncer de cuello uterino, y estamos con la doctora Florencia Arbach conversando de todo esto. Doctora, me avisan que este bloque le quedan pocos minutos. Vamos a nos ser pasamos al concisas. anterior. ¿A qué edad se puede empezar a vacunar? La vacuna está en el calendario nacional de vacunación. Se coloca en niños y en niñas a los 11 años. A partir de los 11 años. En realidad está aprobada por la FDA y por la ANMAT a partir de los 9 años por la ANMAT sin límite de edad. Y por la ANMAT, que es el engendro sin límite de edad, y por la FDA, que está aprobada hasta los 45 años. Está bien. Pero está en el calendario obligatorio, es una vacuna que es gratuita y obligatoria en niñas y niños de 11 años. Y también en poblaciones vulnerables como son los pacientes que tienen HIV o los pacientes trasplantados. Es obligatoria hasta los 26 años. Una vez diagnosticada la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento? Una vez que se diagnostica la enfermedad, en realidad, si la enfermedad se diagnostica como en la lesión precursora, generalmente el tratamiento se realiza con un aparato especial que se llama de radiofrecuencia, que se llama, generalmente las pacientes lo conocen como el LIP cervical, donde se reseca, se saca la parte del cuello uterino que está comprometida. ¿Vos decís se saca, es quirúrgico? Sí, es un tratamiento quirúrgico donde se hace la exéresis, se saca la porción del cuello uterino comprometido por el virus del HPV donde se encuentra la lesión precursora. Es un tratamiento quirúrgico, ambulatorio, que la mayoría de las veces no requiere internación ni entrar a quirófano con anestesia local y que es muy bien tolerado por la paciente y que generalmente es el tratamiento definitivo para la lesión precursora. Ahora, si ya uno hace el diagnóstico en estadios avanzados, el plan terapéutico, lo que uno le puede ofrecer al paciente va a depender del estadio, de la enfermedad, va a depender del estado de salud de la paciente, de la decisión de la paciente, que no es una cuestión menor, tener en cuenta la decisión de ella, cómo quiere, si se quiere tratar o no, y también de qué herramientas contamos en el sistema de salud. Y dependiendo del estadio va a ser o quirúrgico, o radioterapia, o quimioterapia, o ya en estadios muy avanzados, los cuidados paliativos, que es la prevención terciaria que hablábamos anteriormente. Dos palabras sobre prevención secundaria, que no quiero que usted no me quiero extender, pero es fundamental. La prevención secundaria forma parte, junto con la prevención primaria, que es la vacuna, la estrategia fundamental para prevenir la aparición de la lesión precursora o del cáncer de cuello uterino. Y dentro de la prevención secundaria tenemos el Papa Nicolau. Nosotros en la Argentina el Papa Nicolau, que es lo que recomendaba Tita Merelo. Exactamente, es la citología exfoliativa o más comúnmente llamado Papa Nicolau. El Papa Nicolau justamente el objetivo es que detecte la lesión precursora.
Se considera un método un tanto obsoleto, por así definirlo, porque es un método que nace en los años 50. ¿Sí? Hoy contamos con una herramienta muy importante en el hospital privado. Tenemos esta herramienta, pero no lo estamos utilizando para tamizaje. ¿Sí? Tamizaje es detectar dentro de una población supuestamente normal, separar a aquellas pacientes que probablemente tengan una lesión precursora o un cáncer de cuello. Y esta nueva herramienta de biología molecular, a partir de que se conoce que el cáncer de cuello tiene este agente causal que es el virus del HPV, es el test de HPV o de BPH. ¿Y la terciaria? Porque se nos termina No, el ya tiempo. lo dije recién, que son los cuidados paliativos y el tratamiento del cáncer. Listo. ¿Sí? Listo, se acabó. Me dicen que nos cortan la luz, para que tengas una idea. Gracias, Bueno, Florencia, no, por por haber venido al favor, programa. por supuesto, para dar gusto. mayor información a la población. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias, señor. gracias. Terminamos acá el programa. Si a ustedes les gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.